aquí con todos. Los que ya me conocen saben lo que voy a decir y es que por favor prendan sus cámaras para que podamos vernos y en la medida de lo posible recrear esos espacios que tanto extrañamos de la presencialidad. Pues nunca va a ser lo mismo, desde luego, pero si nos podemos ver al menos un poquito en las pantallas, yo creo que esto puede ser más ameno. De hecho, me dijeron hace un rato que teníamos preparado una, no sé cómo se dice, una forma de reunión un poco diferente, con unas salas donde nada más había unos panelistas y los demás veían el evento, pero me dieron una razón muy poderosa para cambiar el formato, y es que fue literalmente así: los de primero no se han visto con los de cuarto, los de quinto no se han visto con los de octavo, y muchos no nos hemos visto con nadie o con muy pocos. Entonces, pues qué maravilla que podamos estar todos al menos en la misma sala. Y como les decía, pues si tenemos además la posibilidad de vernos a través de las cámaras, pues es mucho mejor. Como decano, para mí es de verdad muy grato saludarlos hoy, a pesar de las dificultades que enfrentamos, el distanciamiento que nos mantiene separados físicamente y el contexto de cuarentena que enfrentamos nuevamente, y que, como nos pasó hace un año, pues se puede ir prolongando y nos mantenga todavía más lejos. Sin embargo, pues nos reúne la segunda versión de la Semana de la Economía, con todos sus aprendizajes, con todos sus retos. También, pues la presencia de nosotros aquí muestra la entereza que como comunidad tenemos para seguir adelante en medio de la adversidad. Pues desde luego priorizando los temas de nuestra salud, la de nuestros seres queridos, nuestros familiares, pero también nuestro sentido de comunidad de la que somos parte. Priorizamos el bienestar, como lo venimos diciendo desde hace más de un año, eh, y como lo dije en algunas reuniones que tuve la semana pasada con algunos estudiantes, queremos que estemos bien, queremos que en medio de todas estas dificultades nuestros temas de salud física, de salud mental, se mantengan. Por eso, como les decía a los estudiantes hace unos días, búsquennos, hablen con nosotros cuando haya problemas. Por aquí veo a Angie Upegui, la coordinadora de pregrado, David de posgrados, Lorena misma, que nos acaba de introducir, varios profesores, los representantes estudiantiles. Búsquennos cuando tengan problemas. Durante este tiempo hemos podido atender diferente tipo de crisis y podemos hacer muchas cosas más. Hemos atendido todo tipo de problemas, y si ustedes cuentan con nosotros, saben que estamos ahí. Tenemos chats de WhatsApp, tenemos correos electrónicos, tenemos todo tipo de herramientas para poder enterarnos de las preocupaciones, de las dificultades que estén enfrentando, y para poder hacer algo sobre todas ellas. Entonces, quería empezar, antes de entrar en materia, recordándoles que somos una comunidad, que nos interesa el bienestar de todos, que todos tenemos que remar para el mismo lado, que aquí no son profesores contra estudiantes, contra administrativos, sino que todos nos hemos puesto durante este año largo ya la camiseta de la facultad, y que entre todos hemos podido resolver problemas que han venido apareciendo durante este tiempo, y que así lo seguiremos haciendo durante el tiempo que esta pandemia y estas condiciones especiales se mantengan. Entrando un poco en materia, esta semana vamos a hablar de diferentes temas. En particular, el eje orientador son las brechas y la desigualdad en Colombia y muchas de sus manifestaciones. Hoy quiero hacer un énfasis especial en las brechas y la desigualdad en el sector educativo. Según la región del país o la ubicación en zonas rurales o urbanas, es claro los pronósticos que hay sobre las expectativas de educación para unas y otras personas, los años de escolaridad por un lado, y la calidad de la educación que recibimos, como decía, dependiendo de dónde nazcamos, de dónde vivamos. Colombia presenta varias dificultades que no permiten que todos los niños y jóvenes del país accedan a la educación. Una de estas dificultades está asociada a la insuficiencia en la oferta educativa, en particular en preescolar y secundaria en las zonas rurales. Y por otra parte, en Colombia existen y persisten altas tasas de deserción. La escolaridad en varias regiones del país se ve limitada por la falta de instituciones educativas y las condiciones precarias de muchas de ellas, por la falta de preparación del cuerpo docente en muchas de estas instituciones, por no tener acceso a servicios públicos básicos ni a conectividad, algo especialmente complicado en un escenario como el que estamos viviendo hoy. Y esto, desde luego, no solamente es cierto en el país, sino que es cierto en la región. Recientemente la CEPAL
proyectó una caída del PIB de la América Latina de 9.1% para el año anterior, lo que representa un retroceso de unos 10 años en crecimiento y un crecimiento de la pobreza que llegaría a cerca del 37% de la población latinoamericana y una pobreza extrema de cerca del 15.5%, con una pérdida de empleos asociada a este shock que estamos viendo de cerca del 5.4%. Todo ello aumentará de manera decisiva la desigualdad en la región, afectando especialmente, como ya sabemos, a los grupos más vulnerables: jóvenes, mujeres, personas mayores, trabajadores informales, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes, así como personas con discapacidad, inmigrantes, entre varios otros grupos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace unos días decía que esta crisis es la mayor disrupción que ha sufrido la educación, agregando que nos encontramos ante una catástrofe generacional que podría desperdiciar un capital humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar desigualdades arraigadas. La realidad, desafortunadamente, muestra que el diagnóstico del secretario general de las Naciones Unidas es acertado. Según estudios realizados por la Organización de Estados Iberoamericanos, la desescolarización forzosa de casi 180 millones de niños, niñas y jóvenes producirá notables pérdidas en sus aprendizajes y hace prever más dificultades en su inserción laboral. Y si esto se produce, menores retribuciones, menores ingresos para ellos en el futuro. Más del 50% de los estudiantes no han podido dar continuidad a sus procesos educativos a través de sistemas virtuales de enseñanza por falta de conectividad y de dispositivos tecnológicos, así como por la carencia de competencias digitales de los docentes, lo que pone de manifiesto una grave brecha digital que tiene demoledores efectos educativos y sociales. En Colombia, de 8 millones de estudiantes, cerca de 5 que iban a colegios públicos no tenían conexión ni computador en casa, lo que ha significado una tragedia para los niños y adolescentes del país. El panorama no es alentador. Tras un año sin clases presenciales, se evidenció que más del 40% de los docentes públicos, sobre todo en áreas rurales, trabajan con guías que los padres pasan y recogen y los hijos envían por WhatsApp o por chats, pero no hay clases sincrónicas ni una virtualidad presente y activa, sin un distanciamiento muy grande. El día de ayer, adicionalmente, recibimos la noticia de suspensión de clases en la ciudad de Bogotá. Para muchos niños y jóvenes, esto es la pérdida del vínculo educativo, del cuidado, del desarrollo de sus capacidades y un retraso en todo su proceso formativo. Una situación similar a la que se vive en el resto del país, donde la suspensión de estudios podría ser permanente por presiones económicas y la vinculación al mundo laboral o, desafortunadamente, a grupos armados ilegales que han sido muy hábiles durante esta época para aprovechar la situación hacia sus intereses criminales. Las relaciones existentes entre la economía y la educación, la productividad y el desarrollo, así como la mejora en la inserción laboral de los jóvenes sobre la base de más y mejores competencias y habilidades, son algunas de las preocupaciones e intereses del sector educativo en la actualidad. Sobre eso queremos hablar esta semana, sobre las brechas, sobre las grandes desigualdades como estas que acabo de mencionar en el caso de la educación. Durante esta semana, que con tanto esmero hemos organizado para nuestra comunidad académica, tendremos la oportunidad de reflexionar sobre estos temas desde conferencias magistrales, como lo mencionaba Lorena hace un momento, desde cursos especializados, desde la versión digital de uno de los componentes que más apreciamos, que es la exposición de pósters, donde nuestros estudiantes y profesores, nosotros, exponemos los trabajos que hemos venido realizando durante los últimos meses. Quiero terminar esta breve introducción diciendo que somos una comunidad sólida. A pesar de la situación que vivimos, hemos sido fuertes y seguimos comprometidos con nuestras responsabilidades. Quiero destacar el trabajo de cada uno y cada una de las profesoras y profesores del equipo administrativo de la facultad por el compromiso, la entrega y dedicación con que hemos venido realizando este trabajo, adaptándonos a las condiciones que estamos enfrentando, y por la generosidad, la paciencia y la comprensión de los estudiantes
que saben también que esta situación no es hacia ellos, no es contra ellos, sino que todos, como decía hace un momento, estamos en las mismas condiciones. Queremos encontrarnos nuevamente en el campus, disfrutar de las discusiones en los pasillos, los paseos por los jardines, las aulas de clase, las salas de cómputo, la sala Pitágoras, la biblioteca. Esta semana de la economía, en esta coyuntura, es un llamado a recordar nuestra fortaleza, nuestra necesidad de seguir adelante, de darle sentido a nuestra existencia a través del trabajo que hacemos. Esperamos que esta semana sea de mucho provecho para todas y para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decano, por su intervención. A continuación, damos la bienvenida a Juan Daniel Oviedo, economista de la Universidad del Rosario, doctor en Economía y magíster en Economía, Matemática y Econometría de la Universidad de Toulouse, actualmente director general del DANE. Juan Daniel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lorena, y un saludo muy especial al decano Arévalo y a todos los profesores y estudiantes que nos están acompañando el día de hoy. Me siento de verdad muy contento de poder participar en este evento que, como lo mencionaba el decano, se vuelve como un desafío, ¿no? Creo yo que es un desafío bien importante para promover el espíritu crítico en esos momentos en los que pues es tan difícil poder lograr tener discusiones a veces incluso álgidas o calurosas entre profesores y entre estudiantes alrededor de esas discusiones tan valiosas que se dan en la universidad. Yo me siento muy contento y de verdad muy honrado de estar acompañándolos el día de hoy. Cuando recibí la invitación del decano, me pareció supremamente interesante poder compartir algunos elementos a título personal y también algunos elementos que la evidencia estadística permite confrontar alrededor de ese concepto de brechas o desigualdades que son tan importantes en el país. Y uno de los elementos que tal vez he aprendido a materializar en esa experiencia como director del DANE, en estos ya casi van a ser 3 años, pues ha sido reconocer que ese concepto de la desigualdad, es bien importante en un país como Colombia, porque al igual que una de las herramientas que nosotros utilizamos desde la perspectiva estadística para acercarnos a la situación de pobreza, que es ese concepto del enfoque de derechos inspirado en Amartya Sen, en donde sabemos que hay un set de derechos definidos en 5 dimensiones, que son educación, salud, trabajo, condiciones de la niñez y la adolescencia y adicionalmente las condiciones de la vivienda. Cada vez más me doy cuenta en esta experiencia muy cercana al mundo real de que precisamente ese concepto que nosotros tanto procuramos en economía con a veces unos debates éticos muy importantes como es la equidad, pues también se tienen que predicar en diferentes dimensiones, ¿no? El concepto de equidad no solo lo podemos restringir entre ricos y pobres, lo tenemos que mencionar como lo mencionaba el decano, o proyectar como lo mencionaba el decano también entre la población urbana y la población rural, ¿sí? En donde efectivamente esas brechas de acceso a Internet que señalaba el decano son supremamente importantes para definir la efectividad de la continuidad virtual del proceso educativo y son supremamente marcadas y seguramente en el momento de complementar mi intervención con algunas preguntas voy a poder resolver algunos de esos elementos, pero particularmente y aprovechando, tenía varios temas con los que quería cubrir esta presentación. Pero aprovechando que el decano plantea el tema de educación, todos ustedes han escuchado que
uno de los desafíos estructurales más importantes que nosotros estamos enfrentando como resultado de esa situación de pandemia están asociados a ese choque tan fuerte que ha generado la pandemia sobre el mercado laboral, ¿sí? Y en ese choque tan fuerte que genera la pandemia sobre el mercado laboral, quería yo invitarlos a hacer una reflexión sobre algunos temas que todavía creo que desde la academia necesitan ser estudiados con mayor fortaleza para definir algunas explicaciones de fondo sobre lo que está sucediendo en el mercado laboral en el país, en donde seguramente han escuchado que de forma insistente, como ustedes lo saben, la pandemia afectó de forma drástica las dinámicas sociales, las dinámicas económicas, las dinámicas institucionales de los principales centros urbanos del país. Si ustedes son seguidores del DANE, hace unas horas estuvimos publicando unos resultados asociados con las estadísticas de mortalidad por COVID-19 y pudimos mostrar cómo en los 4 principales centros de producción del país, que son Bogotá, Antioquia, el departamento del Valle del Cauca, el departamento de Santander y el departamento del Atlántico, que se concentra un poco más del 50% del Producto Interno Bruto, encontramos una concentración del 51.4% de todas las defunciones por COVID-19. Entonces, eso lo que muestra es que las medidas institucionales que se diseñaron para contener de forma epidemiológica esta situación de pandemia, pues afectaron de forma más significativa a los conglomerados urbanos. Y esos conglomerados urbanos son los que seguramente requieren unas estrategias diferenciales para poder impactar de forma significativa el mercado laboral. Entonces, partiendo de esa preocupación fundamental que tiene que ver con la situación del mercado laboral, yo quería compartir con ustedes un material que preparamos para esa conversación con el equipo el día de hoy, en donde fundamentalmente miren cómo los efectos, Lorena, ¿me confirmas que estamos viendo bien la presentación? Sí, la estamos viendo. Listo, muchas gracias. Entonces, miremos cómo esta situación de pandemia en los saldos tuvo unos efectos diferenciales que estuvieron fomentando unas brechas muy importantes y una de las cuales ha sido muy visible, que es la que quiero insistir en este corto tiempo que los voy a acompañar el día de hoy, pero aprovecho también para que si quieren que sigamos profundizando sobre este tema, me parece fundamental que podamos compartir esta iniciativa que nosotros estamos planteando. Vamos en términos generales. Cuando nosotros miramos el comportamiento mes a mes, porque eso me gusta que estamos en un ambiente académico, recordemos, no comparamos mes a mes las tasas de desempleo que publicamos puntualmente, sino que tenemos que establecer un proceso de desestacionalización. Miren cómo efectivamente vemos esta hipótesis evidenciada en esta brecha tan importante, en donde efectivamente la pandemia afectó de forma significativa a los 13 principales centros urbanos del país, porque nuevamente, si ustedes han sido curiosos alrededor de la literatura, no es tanto la densidad habitacional, es decir, no es tanto vivir apretados lo que genera una mayor exposición a los patrones de contagio de la enfermedad COVID-19, sino es ese carácter metropolitano de estar expuestos como a abejitas que van y vienen. Es decir, esos conceptos de conurbación o de áreas metropolitanas en donde estamos expuestos a esas posibilidades tan importantes de que haya una persona de Madrid que esté constantemente viniendo a Bogotá, o de Bogotá que esté yendo a Mosquera o que esté yendo a Funza, o lo mismo en Medellín
con todos los municipios del Valle de Aburrá, o en Cali con Candelaria, ¿sí? O con Jamundí, o con Palmira. Ese carácter metropolitano es el que lleva a que, como ustedes lo pueden ver, las brechas de la tasa de desempleo entre el total nacional y las 13 principales ciudades que históricamente han sido de máximo 1 o 2 puntos, pues llegaron a superar los 5 puntos porcentuales con una afectación drástica en las 13 principales ciudades del país. Entonces tenemos una brecha territorial, pero también tenemos una brecha de género, que es algo hacia lo que me van a ir escuchando al final de esta conversación, y es, miren cómo continuamente nosotros vemos ese golpe tan fuerte. El país, lo máximo que ha podido hacer es tener brechas de tasa de desempleo entre hombres y mujeres entre 5 puntos porcentuales, y ahorita vamos, antes de pasar al tema, llamémoslo principal de la conversación que quería motivar con ustedes el día de hoy, vamos a hacer algunas preguntas de por qué creen ustedes que la tasa de desempleo de las mujeres en Colombia siempre es más alta que la tasa de desempleo de los hombres. Y miren de forma significativa cómo en la pandemia eso que nosotros veíamos normalmente, mírenlo acá, casi 5 puntos porcentuales. Acá lo estamos viendo ya con casi 8, 9 puntos porcentuales, con una afectación supremamente importante, porque recuerden que en Colombia, no se les puede olvidar, la mayoría de la población son mujeres. Entonces, si nosotros tuviéramos una forma de cerrar estas brechas, Colombia sería más productiva, Colombia sería más rica en términos de generación de valor agregado, y por consiguiente podríamos tener un espacio muchísimo más importante para promover equidad, no solo entre sexos, sino también entre ciudades, entre regiones, pero también entre jóvenes y adultos, porque ustedes han escuchado en diferentes escenarios que estamos hablando del proceso de envejecimiento que es tan importante. Miren cómo esa mayor tasa de desempleo que se ve en las 13 principales ciudades no necesariamente se ve en una menor tasa de ocupación, ¿sí? Y ahí es donde empieza a ver uno, pero ¿qué pasa? Miren la pregunta, miren la orientación básica, y es esta: la tasa de desempleo baja, disparada en las 13 principales ciudades. Pero cuando mostramos la tasa de ocupación, no necesariamente vemos los diferentes elementos. Si ustedes saben conceptualmente, algunos son más avanzados que otros por su semestre, pero cuando nosotros estamos hablando de la tasa de ocupación, estamos hablando del volumen de ocupados como una proporción de la población en edad de trabajar, que incluye a la población por fuera de la fuerza laboral. Y vamos a ver una reflexión muy importante, que es esa, una discusión invisible que nosotros desde el DANE hemos querido motivar en el marco de la equidad de género, y es: ¿cuál es esa fotografía de la población que está fuera de la fuerza laboral, que nosotros técnicamente llamamos económicamente inactiva, pero que me gano coscorrones del feminismo en Colombia porque es un apelativo relativamente descalificante pensar que alguien es inactivo, ¿sí? Pero es un concepto técnico que ya está migrando en la Organización Internacional del Trabajo a denominarse como población por fuera de la fuerza laboral. Entonces, miren, uno de los principales elementos: tasa de desempleo en 3 principales ciudades disparada por la pandemia, pero la tasa de ocupación no tan contraída e incluso recuperada más rápidamente en las 13 principales ciudades del país, como ustedes lo pueden ver por la dominancia de la curva roja. Obviamente, las brechas entre hombres y mujeres en la tasa de ocupación sí se replican especularmente frente a las de la tasa de desempleo. Miren cómo mientras los hombres están viendo tasas de ocupación incluso deprimidas del 65%, las mujeres máximo están viendo tasas de ocupación del 40%. ¿Sí? Y eso mismo sucede con
el concepto de la tasa global de participación. Entonces, recordemos que la tasa global de participación es esa presión que ejerce la población económicamente activa, es decir, la fuerza laboral dentro de la población en edad de trabajar. Entonces, es natural que si en los 13 principales centros urbanos del país está concentrada de forma más importante la generación de valor agregado del Producto Interno Bruto en la economía colombiana, a pesar de que la pandemia le pegó más duro a las 13 principales ciudades, vemos una dominancia importante de la tasa global de participación en los centros urbanos frente al promedio nacional. Que eso lo vemos en términos de poblaciones, que también es importante otra reflexión, y en estos momentos de dificultad y de crisis, no solo nos podemos dejar guiar por las tasas cuando queremos analizar y queremos evidenciar las brechas que suceden en el mercado laboral. Algo de lo que no quiero que pierdan luz en esta conversación, de forma un poco coloquial, y es que en Colombia, a ustedes, sobre todo estudiantes de economía, no se les puede olvidar que los ricos también trabajan, ¿sí? Es decir, todos los elementos que tienen que ver con la desigualdad de ingreso, claro, las políticas de transferencias, la política social, la política pública, tienen un elemento de redistribución, pero la pepa del durazno de la distribución de ingresos en Colombia está generada por las dinámicas del mercado laboral, ¿sí? No importa en qué quintil de la distribución de ingresos, siempre vamos a encontrar que más de 2/3 partes de las personas, el ingreso de esas personas está asociado con rentas del trabajo o con remuneración del trabajo, bien sea en salarios o ganancias netas. Es decir, todo el mundo trabaja en el país y por consiguiente, si verdaderamente nosotros queremos tener una transformación de la distribución de ingresos en Colombia, necesitamos de forma esencial resolver algunas dinámicas o algunas brechas estructurales que está enfrentando el mercado laboral. Y por eso entender ese volumen es una invitación también a que ustedes no solo se queden con el análisis de las tasas, sino que también vean la gente, porque aquí estamos viendo una afectación muy importante en términos de pérdidas de empleo, pérdidas de ingreso. Y, por ejemplo, es importante entender un resultado que presentamos, por ejemplo, el día de hoy, y es que 1.7 millones de hogares en las 23 principales ciudades del país no están teniendo la posibilidad, como resultado de la pandemia, de comer 3 comidas al día y tuvieron que pasar a comer solo 2 comidas al día, lo cual pues afecta de forma sustantiva su seguridad alimentaria. Entonces miren cómo aquí de forma particular, mientras en el caso de los ocupados en el total nacional, nosotros vemos esta diferencia de casi 4 millones de ocupados recuperados entre abril y diciembre de 2020, pues vemos rápidamente que de esos 4 millones recuperados, casi 2.2 se dieron en las 13 principales ciudades del país, es decir, una aceleración más importante de la generación de empleo, en donde tristemente, mientras que los hombres lograron recuperar casi 2,5 millones de puestos de trabajo, porque esas restas las podemos hacer, porque esa población está desestacionalizada, en las mujeres no alcanzamos a recuperar sino 1.7 millones de puestos de trabajo. Oh Dios, tenemos un hacker. ¿Qué podemos hacer en este caso? Vamos a Creo que tener un ya nos hacker en la encargamos en un presentación. momentico. Vamos a tratar de seguir sin señalar para ver si tenemos nuevamente la intervención del participante. Entonces, aquí nosotros vemos que el incremento o la recuperación de puestos de trabajo de hombres se dio a una velocidad muchísimo más importante que en el caso de la recuperación de mujeres. Vale. Tenemos nuevamente
Un momento, Juan Daniel, le vamos a pedir a Dirtic que nos ayude a cerrar el ingreso a participantes para que podamos continuar. Un momento. Listo. Bueno, pues si no, vamos contándolo también sin compartir cámara para evitar la tentación de la gente. Entonces, una reflexión importante que nosotros queríamos plantear en primera instancia es, no olvidemos que la pandemia trajo una afectación muy importante sobre lo que nosotros podemos llamar la pepa del durazno o el almendrón de los procesos de distribución de ingresos, no solo a nivel territorial, sino también entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, como ustedes lo pueden ver, tuvimos una afectación muy importante de un incremento de la tasa de desempleo en las principales zonas urbanas del país, que no necesariamente se vio acompañado de una reducción en la misma proporción de la tasa de ocupación. Eso significa y nos abre sobre la mesa la posibilidad de entender qué está pasando con ese pedazo que no está ocupado ni desocupado de la población en edad de trabajar, es decir, la población por fuera de la fuerza laboral, en donde vimos cómo fundamentalmente la pandemia, además de generar un golpe de inequidad entre las zonas urbanas y la zona rural, también nos trajo otra dimensión de acentuar las brechas entre hombres y mujeres en su participación en el mercado laboral. Pero adicionalmente, vamos a intentar nuevamente, si nuestro amigo hacker no lo permite, pues también nos trajo otros elementos importantes, como por ejemplo, algunos elementos en donde esas brechas de género, vistas globalmente entre las zonas urbanas y las zonas rurales del país, trajeron unos efectos supremamente importantes que nosotros queríamos mostrarles en esta diapositiva en forma particular. Aquí lo que nosotros estamos viendo es la evolución de la población desocupada o la población desempleada debidamente desestacionalizada por sexo. Y particularmente cuando nosotros presentamos esta serie a título indicativo, uno de los elementos que queremos resaltar es cómo cuando nosotros estamos viendo el periodo asociado con la afectación más importante de la pandemia, que es esta, desde el mes de abril en adelante, miren cómo primero tuvimos un impacto muy importante de población desempleada asociada con hombres, efectivamente en los meses de mayo, junio y abril. Entonces rápidamente ese pequeño pendiente más importante que está teniendo la población desempleada asociada con hombres, pues nos está demostrando de forma significativa que la pandemia afectó de forma mucho más importante en esas medidas de confinamiento en la zona urbana, pues actividades que tuvieron una afectación drástica por las medidas de confinamiento, como fue la manufactura y la construcción. Pero manufactura y construcción ya era mayo y estaban empezando a reactivarse, pero comercio, servicios de salud, servicios de educación, empleo doméstico, tardaron muchísimo más tiempo en poderse reactivar en la medida en que pues, las medidas sanitarias impedían el contacto presencial que estaba derivado de esas actividades económicas. Y vemos cómo rápidamente la población desempleada de mujeres, que ustedes la ven acá en la línea azul, empieza a dominar a partir del mes de junio y julio el volumen de personas desempleadas en el país y se queda de forma estática, dando evidencias de otra brecha importante que nosotros estamos caracterizando escalonadamente. Es decir, recordemos que la pandemia nos hace visibilizar que tenemos dos Colombias, la Colombia de las principales aglomeraciones urbanas y el resto del país, pero adicionalmente nos hace ver
que a pesar de que en la Colombia urbana podamos tener un impacto muy fuerte y muchísimo más significativo sobre el desempleo que en el total nacional y por consiguiente en la Colombia rural, los efectos que tienen que ver con la tasa de ocupación no se transmiten de la misma forma, precisamente porque por la población, la población fuera de la fuerza laboral tiene un impacto de amortiguación supremamente importante en el ejercicio que nosotros estamos planteando. Entonces, tenemos centros productivos urbanos, resto del país, tenemos impactos sobre el desempleo que no necesariamente se ven en ocupación y adicionalmente vemos una brecha que tanto en lo urbano como en lo rural se manifiesta entre hombres y mujeres, pero que además esa brecha de hombres y mujeres nos empieza a hablar de inequidades en relación con las actividades económicas que desempeñan las mujeres en el mercado laboral en nuestro país. ¿Sí? Y vamos a verlo más adelante con algunos indicadores efectivos que nosotros estamos planteando. Adicionalmente, otro elemento que nosotros queríamos hacerles ver es cómo la pandemia también generó un impacto muy importante o un choque sobre los volúmenes de la población inactiva. Recordemos que la población inactiva o la población por fuera de la fuerza laboral es aquella que no puede ni quiere trabajar, bien sea porque está estudiando, está dedicada a oficios domésticos no remunerados o porque está viviendo de una pensión, de un arriendo o es una persona que se encuentra en situación de discapacidad y por consiguiente no puede participar de la fuerza laboral. Miren cómo cuando nosotros queremos evolucionar o ver el impacto de la pandemia sobre la población inactiva, la población económicamente inactiva, de cierta forma, es un colchón frente al choque que genera la pandemia, porque dice todos a sus casas, porque vamos a disminuir la movilidad. Pues en ese interín, todos, por más de que quisiéramos buscar trabajo, no podríamos declararnos como desempleados porque automáticamente no teníamos la oportunidad por el confinamiento tan estricto de los primeros meses para poder participar en una entrevista de trabajo que en ese momento todavía no teníamos este mundo virtual tan arraigado en tan pocos meses como lo estamos viendo en este momento, que hasta las personas que quieren divertirse hackean una clase magistral como la que tenemos el día de hoy. Mire cómo los efectos que se ven sobre la población inactiva son determinantes y requieren ser analizados con mayor profundidad en términos de su composición, porque si bien no más cuando borramos estos elementos, miren que en el total nacional nosotros estábamos acostumbrados a ver 14 millones y medio de personas por fuera de la fuerza laboral y rápidamente llegamos a ver durante muchos periodos más de 16 millones y estamos estabilizándonos alrededor de los 15.7 millones de personas por fuera de la fuerza laboral. Es decir, nos estamos quedando casi con 1 millón de más de personas por fuera de la fuerza laboral y de ese millón de más, aproximadamente 500.000 están en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas del país, en donde nuevamente en ese movimiento hacia la expulsión de la población por fuera de la fuerza laboral, pues son las mujeres las que pagan los platos rotos de forma más importante. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a otra dimensión en la que se van mezclando todos estos conceptos que mencionaba el decano Arévalo de brechas y desigualdades, y es que tenemos una brecha estructural en nuestra sociedad basada en estereotipos de género, en donde todavía casi el 70% de todos nosotros, si nosotros fuéramos Colombia, el 70% de nosotros está de acuerdo o muy de acuerdo en que las mujeres son más efectivas haciendo oficios del hogar que los hombres. No más ese estereotipo cultural tan arraigado que tiene el país va a llevar a mostrar unas cifras que son bien impactantes, que son la esencia de la conversación que nosotros queremos motivar el día de hoy. Y por eso,
cuando nosotros queremos ver esas tendencias a través de estas series muy limpias de población. Y miren todas las historias que se pueden narrar a partir de simplemente 2 series que me desagregan centros urbanos, resto del país, hombres, mujeres, en qué categorías, desocupados, ocupados, inactivos, pues empezamos a entender unas realidades supremamente importantes en materia de los efectos diferenciales que ha tenido la pandemia de la enfermedad COVID-19 sobre diferentes dimensiones que nosotros queremos plantear. Miren cómo cuando nosotros miramos los saldos anuales de poblaciones entre población desempleada, población inactiva y población ocupada, pues recordemos, incluso para aquellos que están iniciando su carrera, que el mercado laboral tiene un gran agregado que es muy sencillo de aterrizar. Son las personas de más de 10 años o de más de 12 años, que se llaman personas en edad de trabajar. Y esas personas en edad de trabajar, lo que nosotros buscamos es caracterizar cuántas de ellas están por fuera del mercado de trabajo, porque están estudiando, porque están dedicadas a oficios domésticos o porque están viviendo de una renta o están en situación de discapacidad. Y de las que están dentro del mercado laboral, necesitamos saber cuántas están ocupadas y cuántas están desocupadas. Miren, en este caso, una herramienta supremamente importante de visibilizar el impacto de la pandemia sobre el mercado laboral es cómo cuando llega la pandemia en marzo del 2020, rápidamente nosotros vemos una caída supremamente importante de la población ocupada que no desaparece, se ve en distribuciones también entre la población inactiva y la población desempleada. Entonces, rápidamente, ¿qué sucede? Todas las personas que salen de su situación de ocupación porque tienen que guardarse, como nos tuvimos que guardar todos nosotros, pues rápidamente pasan a una situación de la inactividad. Simplemente, ¿por qué? Porque si yo les preguntara a ellos, ¿usted quiere trabajar? Sí. ¿Puede buscar trabajo? Sí, porque lo puedo buscar en los clasificados, pero si lo llaman a una entrevista de trabajo presencial, ¿usted puede asistir? No, porque estoy confinado por la regla institucional. Por eso, el principal ajuste de esa salida de la población ocupada fue a ingresar la población económicamente inactiva o fuera de la fuerza laboral, que rápidamente se fue ajustando. Tanto es así que ahora, en los últimos resultados, nosotros vemos una población que desde la perspectiva de las dinámicas intertemporales está concentrada es en la población económicamente inactiva. Pero rápidamente, gracias a estas visualizaciones, empezamos a ver que los efectos para hombres y para mujeres fueron distintos. Miren los momentos y los picos de la curva de ajuste de la población ocupada asociada con mujeres con los picos de la población asociada con hombres. Es decir, los hombres tuvieron un golpe muy duro en mayo y en abril porque las actividades masculinizadas de manufactura y construcción estuvieron paralizadas, pero rápidamente pudieron abrirse, mientras que las mujeres empezaron a tener problemas continuos desde abril hasta julio, precisamente porque hasta agosto ningún restaurante en donde están sobre representadas, ningún servicio de salud no esencial estaba funcionando, ninguna instrumentadora odontológica estaba funcionando, ninguna empleada doméstica podía asistir por las medidas de confinamiento. Y por eso empezamos a ver unos saltos diferenciales de afectación de las dinámicas de contención sanitaria frente a la composición del mercado laboral entre hombres y mujeres. Una definición que se ve mucho más fuerte en donde las mujeres son más en la participación del mercado laboral, que en este caso son los principales centros productivos del país. Si ustedes ven la profundidad relativa y el espacio temporal más importante de contracción del empleo de las mujeres en las 13 principales ciudades del país fue más importante, no tanto en las ciudades intermedias como son las 10 ciudades que son Tunja, Florencia, Valledupar, Quito,
Mientras que en la zona rural no vimos el mismo patrón de comportamiento, sino que vimos afectaciones que incluso se fueron profundizando. Fue más en función de los ciclos productivos agropecuarios del país que en los elementos asociados con la pandemia. Esto rápidamente se vio representado en unas magnitudes o en unas afectaciones que ya no solo son entre lo urbano y lo rural, entre la ocupación y la desocupación, entre hombres y mujeres, sino también entre hombres y mujeres fuera de la fuerza laboral y adicionalmente entre las diferentes zonas urbanas que componen a esas 13 principales ciudades del país. Pero adicionalmente en la pandemia, ustedes han escuchado muchísimo el comentario que dicen, pero es que los confinamientos son injustos porque la gente que vive el día a día no los puede cumplir. Y casi siempre, cuando la gente está hablando de vivir del día a día, pues se está hablando de la población ocupada que se encuentra en situación de informalidad. Y aquí uno de los principales elementos en los que nosotros quisiéramos motivar una reflexión en todos ustedes es por qué insistíamos nosotros en que en estas situaciones de complejidad no son solo los porcentajes los que deben guiar nuestros criterios, sino también los volúmenes poblacionales. Miren de forma significativa cómo desde una perspectiva técnica, si alguien no supiera que entre mayo y diciembre de 2020 estuvimos en una pandemia, alguien diría, no, pero en términos de informalidad a Colombia no le fue tan mal, porque la informalidad solo creció un punto porcentual en las 13 principales ciudades. ¿Sí? Podríamos decir, ah, no, si no supiéramos que pasamos por una situación de pandemia, diríamos, incluso a las mujeres les fue mejor porque se corrigió la incidencia de la población económica informal, porque pasó de 48.7% en 2019 a 47.6%. E incluso a las mujeres en el agregado de 23 principales ciudades les fue mejor. E incluso el experto, sin conocer el contexto, diría, e incluso a los hombres fue a los que les fue peor, porque los hombres vieron incrementada en más de 2.5 puntos porcentuales la incidencia de la informalidad. Pero ojo en esa reflexión tan importante de por qué como aprendiste a lo largo de estos 2 años y medio, me he dado cuenta de que también la caja de herramientas estadísticas requiere un marco conceptual muy valioso. Y es que si estuvimos en una situación de crisis en la que se destruyeron puestos de trabajo, ¿sí? Pues esa destrucción de puestos de trabajo no se da a la misma velocidad entre las dinámicas formales e informales. Entonces aparecen otros parámetros de brechas y equidad entre lo que nosotros conocemos como la formalidad y la informalidad. Entonces, si se destruyen más puestos formales, pues es natural que la informalidad crezca. Pero si se destruyen más puestos informales de mujeres que por su vulnerabilidad en la participación del mercado laboral están llamadas a que su vinculación a las actividades económicas de restaurantes, comercio, salud, educación y empleo doméstico esté en la informalidad, pues es natural que la tasa de formalidad en términos relativos mejore para ellos. Entonces, una invitación muy importante también a reconocer que no son solo las tasas, sino también los volúmenes poblacionales los que nos deben orientar. Y es evidente que cuando vemos los resultados en volúmenes, vemos otro panorama, ¿cierto? Y vemos que efectivamente en las 13 principales ciudades del país, el año de la pandemia llevó a la destrucción de casi 1.6 millones de puestos de trabajo, que ustedes ven acá, porque esta tabla está toda en miles, en donde la destrucción más importante se dio en la formalidad. Mire que de esos 1.6 millones, 900.000 fueron
de empleos formales y 629.000 de empleos informales. Pero cuando queremos desagregar esta caída de 1.561.000 entre hombres y mujeres, pues nos damos cuenta que a las mujeres se les vio destruido su trabajo informal en 479.000 puestos de trabajo, es decir, 479.000 mujeres dejaron de trabajar en la informalidad en las 13 principales ciudades del país, mientras que solo 149.000 hombres perdieron sus puestos de trabajo en esa situación de informalidad. Entonces, nuevamente, lo que les lleva a hacer este análisis es la multidimensionalidad de las brechas que destapa la pandemia requiere que nosotros reconozcamos que los enfoques diferenciales de las políticas públicas, no solo en términos de la desagregación urbano-rural, no solo en términos de lo que va a pasar con el sistema educativo y la formación de competencias para lograr que haya más personas inactivas participando del mercado laboral. No solo entre hombres y mujeres, y no solo entre actividades económicas formales e informales, se vuelve supremamente importante. Y es por eso que uno de los elementos más importantes que nosotros quisiéramos resaltar en esta conversación alrededor de lo que está sucediendo en términos de formalidad e informalidad, porque recordemos que Colombia tiene una importancia muy importante para mejorar las condiciones de formalidad laboral. Y esa importancia no está solamente asociada a los elementos de productividad, nuevamente una de las capas que habíamos mencionado dentro de nuestros análisis, sino también está asociada a un componente fundamental de equidad intergeneracional. ¿Sí? En este momento, cuando nosotros estamos analizando las estadísticas demográficas del país, nosotros vemos que el porcentaje de población adulta mayor de más de 60 años creció en casi un 50% entre 2005 y 2018 en su participación relativa. Eso significa que si en 2005 aproximadamente cada persona de menos de 15 años tenía una relación en donde teníamos aproximadamente que entre 3 personas menores de 15 años se podían hacer cargo intergeneracionalmente de una persona de más de 60 años. En el censo del 2018, 3 personas que están en menores de 15 años han de hacerse responsables prospectivamente cuando finalicen sus estudios e ingresen al mercado laboral de casi 2.5 personas de más de 60 años. Es decir, que la informalidad ya no solo es un problema para la dinámica productiva del país, sino también es un riesgo muchísimo más importante para ese concepto de equidad intergeneracional que nosotros debemos procurar para garantizar que el envejecimiento demográfico del país no incremente las condiciones de precariedad de la población adulta mayor en los próximos años. Entonces, entender que el comportamiento o el choque que genera la pandemia sobre las ocupaciones formales o informales en términos absolutos y en términos relativos también se vuelve supremamente importante a la hora de evaluar o de sugerir estrategias de reactivación económica y sobre todo de reactivación del mercado laboral. Aquí, de forma simple, nosotros estamos viendo que en este caso, para las 23 principales ciudades del país, estamos viendo qué hizo la pandemia en esas 23 principales ciudades del país. Miren cómo desde mayo, que es el momento en el que nosotros recuperamos la pregunta para hacer la clasificación entre ocupados formales e informales, estamos viendo que la reducción de la población ocupada entre formales e informales, pues se vio concentrada particularmente en
población formal y fue ajustándose rápidamente en lo que nosotros conocemos como un choque menos importante sobre la población ocupada informal. Y estas alturas o estas barras más delgadas en anaranjado, lo que nos están mostrando es que muchas personas que perdieron su empleo en la formalidad seguramente ingresaron nuevamente al mercado laboral desde la informalidad. Entonces, estos comportamientos dinámicos que nosotros en este caso vemos para las 23 principales ciudades del país, es clave que conozcamos cómo se comportaron de forma diferencial entre hombres y mujeres. Miren en este caso para las 23 principales ciudades del país, como en mayo, en junio y en julio veíamos continuamente una mayor destrucción de empleo vista en la variación anual de la población ocupada informal, en este caso de mujeres, que son las barras anaranjadas, y que continuamente las barras anaranjadas han tenido una contracción supremamente importante en donde el ajuste, si ustedes se dan cuenta, de las alturas y los signos de las barras lila o color morado en lecho o claro, ven cómo las contracciones de los hombres informales fueron las que se corrigieron más rápidamente en el marco de la pandemia, e incluso ya para octubre y para enero y para diciembre veíamos incrementos de la población ocupada informal asociada con hombres. Entonces, pareciese también que en la informalidad que nosotros estamos viendo en las 23 principales ciudades del país, en el escenario de reactivación, le está dando oportunidades de una forma más intensiva a hombres que a mujeres, y eso está generando otra capa de inequidad, no solo en la ocupación de hombres y mujeres, sino en la mayor vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en su participación del mercado laboral y sobre todo en esas condiciones de informalidad que nosotros estamos planteando. Y ahí vamos a un elemento que me permite cerrar en esta primera fase de la conversación con ustedes, algo que mencionaba el decano Arévalo que me parece supremamente valioso. Todo esto, que parece supremamente enredado, pero que estoy comprometido a querer compartir con ustedes lo que está detrás de cada uno de los capítulos, lo que nos está mostrando o nos está dando una evidencia es que detrás de los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral, que todos ven coloquialmente, simplemente sigue alta la tasa de desempleo, sigue alta la tasa de desempleo, están visualizadas todas las inequidades desde la perspectiva multidimensional que nosotros enfrentamos como sociedad entre hombres y mujeres, entre población urbana y población rural, entre población joven y población adulta mayor, entre ocupados formales e informales y sobre todo entre población que está fuera de la fuerza laboral, en donde las inequidades que enfrentan las mujeres es muchísimo más significativo. Pero además, la pandemia de la enfermedad COVID-19 nos dio otra luz que genera un motivo de análisis supremamente importante, y es la pandemia fue darwinista. Es decir, cuando nosotros vemos los especiales de naturaleza nos enseñan que el león siempre ataca a la presa más débil. Es decir, que la pandemia se llevó fundamentalmente a la población menos educada. ¿Sí? Cuando nosotros queremos establecer, tanto para hombres como para mujeres, la contracción de la población ocupada en las 23 principales ciudades del país, que ustedes ven 1 millón menos de hombres trabajando y 761.000 mujeres de menos trabajando, las principales contribuciones en términos relativos están en estas 3 primeras filas. Es decir, la pandemia expulsó rápidamente a la población con menor nivel de capital humano, que
Desde el punto de vista intuitivo, ya algunos elementos de la literatura económica están mostrando que son esas actividades económicas menos propensas a ser teletrabajables. Un mensajero, ¿sí?, no puede teletrabajar. La señora que nos apoya sirviendo los tintos o los refrigerios en el DANE no puede teletrabajar, ¿sí? Y esas actividades que son poco teletrabajables automáticamente generan un desafío supremamente importante, porque pareciese que esos desafíos que veíamos relativamente lejanos en materia de la cuarta revolución industrial y cómo los procesos de automatización iban a eliminar puestos de trabajo, pues se aceleraron rápidamente y nos afectaron con la expulsión de forma significativa de la población más vulnerable dentro del mercado laboral, que es la población menos educada, que necesariamente, si queremos reingresarla a su situación de ocupación en el mercado laboral, va a tener que reconvertir sus competencias y va a necesitar de una oferta educativa, bien sea específica o transversal, que le permita incrementar su probabilidad de enganche en el mercado laboral en los próximos meses o en los próximos años. Pero adicionalmente, la pandemia sacó a una mayor cantidad de mujeres, como ustedes lo pueden ver, de actividades en donde ellas estaban sobrerepresentadas. Primera de ellas, actividades artísticas y entretenimiento, en donde tenemos también al servicio doméstico. Miren que por cada 64,000 hombres que perdieron su trabajo formal, tenemos 226,000 personas que perdieron su trabajo en la informalidad. Y esa informalidad está concentrada de forma más significativa en las mujeres. Otra situación que nosotros podemos evidenciar. Miren, ¿qué pasó, por ejemplo, con las actividades de alojamiento y servicios de comida en las 23 principales ciudades del país? Los restaurantes y los grandes hoteles que se vieron afectados en las 23 principales ciudades del país destruyeron de forma más importante empleos formales dentro de las actividades de alojamiento y servicios de comida que empleos informales. Y estas desagregaciones diferenciales por actividad económica pues llevan a que finalmente nosotros tengamos que reconocer que cualquier estrategia de reactivación del mercado laboral que se quiera plantear en el país, además de cubrir transversalmente todas las inequidades y las brechas que nosotros estamos presentando, debe reconocer que cada ciudad colombiana de las 23 más importantes tuvo unos efectos diferenciales supremamente importantes. Miren nomás cuando comparamos, y con esto ya termino porque me dijeron que tenía hasta las 6, 3 momentos de tiempo en el marco de la pandemia. Primero, pensemos en los momentos que no estuvieron afectados por la enfermedad COVID-19, el bimestre enero-febrero. En el bimestre enero-febrero, el país estaba viendo entre 2020 y 2019 una reducción de su población ocupada de 85,000 personas, en donde no todo el país de forma proporcional estaba disminuyendo su población ocupada. Miren a Bogotá el impulso que llevaba. Miren a Bucaramanga el impulso que llevaba. Miren a Cali el impulso que llevaba. Miren a Medellín el impulso que llevaba. Creciendo Bogotá, 135,000 personas ocupación, reduciendo el desempleo. Entonces, en ese momento, pre-pandemia, teníamos a una Colombia urbana pujante, que cuando rápidamente pasamos al momento en el que queremos entender cómo en ese momento de pre-pandemia, y si ustedes se van a dar cuenta, los ejes de estas gráficas están fijos para que vean los patrones diferenciales. Miren la relación o la correlación es que se genera entre la variación porcentual de la población desocupada, es decir, esto expresado en términos porcentuales,
y la variación porcentual de la población inactiva, que es la reflexión final que yo les quiero hacer. Estamos viendo que en enero y febrero, lo que estábamos de alguna forma es viendo cómo frente a crecimientos en la población desempleada, nosotros veíamos una disminución de la población inactiva. ¿Eso qué significa? Que una ciudad como Bogotá, que estaba disminuyendo de forma significativa su población desempleada, estaba viendo algunos incrementos de su población inactiva en la medida en que por las condiciones de prosperidad algunas personas estaban pudiendo ingresar a estudiar y por consiguiente declararse por fuera de la fuerza laboral. Vamos a otro momento de la pandemia, el momento en el que estuvimos encerrados de forma más dura entre marzo y agosto de 2020 comparados contra 2019. ¿Sí? Entonces, dense cuenta de una Colombia que en su total nacional veía reducida su población ocupada en 85.000 personas en el primer trimestre. Pasamos a una Colombia que vio reducida su población ocupada en 3.784.000 personas en esos 6 meses. Y cuando en la misma escala mostramos la relación entre la población, la variación porcentual de la población desocupada y la población inactiva, si ustedes lo recuerdan, miren, en la misma escala estábamos en una asociación en una parte inferior de este cuadrante que nosotros estamos presentando. Vemos una asociación, muchísimo más fuerte en el momento crítico de la pandemia entre las disminuciones de la población inactiva con los crecimientos de la población desocupada, en donde, como ustedes se pueden dar cuenta, excepto en Quibdó, en el momento de la pandemia, tanto la población desocupada como la población inactiva estaba creciendo en las 23 principales ciudades del país, pero de forma distinta. Miren el promedio nacional y miren la heterogeneidad tan grande que se estaba planteando entre todas las 23 principales ciudades del país. Y llegamos al momento de reactivación en donde después de ver reducida la población ocupada en casi 3.8 millones, la vemos reducida en menos de la mitad, en solo 1.6 millones de personas que salen de la ocupación. Vemos todavía una relación positiva, pero que cambia rápidamente en ese periodo de reactivación entre la población inactiva y la población desocupada. Y una de las hipótesis más importantes que nosotros esperamos confirmar con los resultados de incidencia de pobreza monetaria que vamos a presentar el próximo jueves es que efectivamente estas posiciones relativas entre las ciudades que ajustaron su mercado laboral con más desempleo, mucho más que proporcional que con más inactividad, van a haber unos efectos diferenciales de incidencia de pobreza monetaria que aquellas que lo hicieron de la forma anterior. Y con esto, pues lo que nosotros queremos mostrar es que hay una línea de trabajo muy importante que consideramos, y nosotros ya tenemos un material que también teníamos preparado para esta conferencia, en donde tenemos que conocer fundamentalmente cuál es la estructura demográfica, socioeconómica y de desagregación territorial de la población que está por fuera de la fuerza laboral, porque necesitamos entender esos perfiles sociodemográficos de esas personas que están económicamente inactivas o fuera de la fuerza laboral, porque tal vez son ellas las que vamos a poder recuperar más rápidamente en la situación de ocupación y no necesariamente las personas que el mercado laboral en el darwinismo, llamémoslo así, de la pandemia, vio expulsado más que proporcionalmente, que es la población con menor nivel educativo y con menor formación de capital humano, lo cual trae en ese momento unos desafíos supremamente importantes para las agendas de reactivación. Entonces, a título de conclusión y seguramente permitiéndome que posteriormente pueda presentar
la ponencia de fondo que está sobre la caracterización de la población por fuera de la fuerza laboral, que tiene unas brechas magníficas. La invitación más importante que quería hacerles es precisamente en este momento en el que estamos pensando en cómo ser mejores o reconstruirnos mejores como sociedad, como economía, como ciudad. No podemos olvidar que la pandemia sí le prendió las luces a un conjunto de brechas, inequidades y desigualdades que fueron muy importantes y que tal vez en el marco de las dinámicas que veníamos viendo en el país en los últimos 10, 15 años, habíamos olvidado, como por ejemplo las brechas entre hombres y mujeres, las brechas que se dan entre las principales ciudades y la zona rural y sobre todo las brechas sociales y económicas que se dan de forma tan fuerte entre la población ocupada formal y la población informal en nuestro país. Así que en ese momento paro y abriría a preguntas y para poder tener una conversación como ustedes lo quieran tener. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Muchas gracias por la intervención. Vamos a dar paso a las preguntas. Los invitamos y las invitamos a dejarnos sus inquietudes para Juan Daniel a través del chat. Voy a leer unas que ya están aquí. Empiezo por Ailín Sofía Caviedes, que pregunta, ¿qué medidas ha dado el gobierno para reducir esta brecha? Bueno, pues nosotros como oficina estadística no estamos llamados a responder ese tipo de preguntas, pero claro, lo que sí hemos hecho, que de eso nos sentimos muy responsables de cumplir nuestra misión, es de hacerlas explícitas, ¿sí? Lograr que el país en ese momento se preocupe por la tasa de desempleo femenino o por la tasa de desempleo juvenil como resultado de los efectos diferenciales de la pandemia, pues ha sido muy importante para que el gobierno diseñe estrategias de reactivación con enfoque de género, con enfoque interseccional y sobre todo que exista esa conciencia por el gobierno nacional de la importancia de trabajar de la mano con los gobiernos locales, porque el empleo no se va a recuperar solo por una decisión del gobierno nacional. Necesitamos reconocer cuáles fueron los daños diferenciales que sucedieron en cada una de las 23 principales ciudades del país que fueron las más afectadas por la pandemia para poder promover una estrategia de reactivación con enfoque diferencial basado en un criterio territorial que asimismo permita que las brechas de género, las brechas de juventud y las brechas de informalidad puedan ser resueltas independientemente en cada una de las 23 principales ciudades del país. Muy bien, desde este momento pueden activar cámara y micrófono para preguntar. Pueden hacerlo a través de la herramienta de levantar la mano. Van a participantes y allí van a encontrar cómo levantar la mano. Mientras tanto, voy con esta pregunta de José Cuervo. ¿Cree usted que las transformaciones que fueron necesarias por la pandemia hacia la virtualidad tengan efectos permanentes en las dinámicas de algunos sectores en términos laborales? Yo creo que sí. Y precisamente cuando uno empieza a ver esos oficios u ocupaciones, cuando hacemos el análisis a través de la clasificación de ocupaciones que nuevamente, como lo ha inspirado la literatura internacional en el contexto de la pandemia, pues son o tienen menor propensión a ser teletrabajables. Pues yo sí creo que el mercado laboral va a generar endógenamente una respuesta que le permita tener cierto nivel de resiliencia o de capacidad de contingencia en el momento en que suceda otra pandemia. Es decir, uno de los elementos fundamentales que no podemos olvidar es que si ya nos pasó una vez, no estamos exentos de que vuelva a suceder. Entonces, sí creo que particularmente, y ni siquiera sin pensar en una iniciativa específica, el hecho de que el mercado haya expulsado de forma mucho más significativa a la población ocupada que tenía menor nivel de capital humano
va a llevar a que esa población difícilmente pueda ser reincorporada con facilidad y por consiguiente vamos a necesitar reacondicionar sus competencias, su formación y brindar otras oportunidades de trabajo para esas ocupaciones que rápidamente fueron excluidas por la situación de pandemia que vimos el año pasado. Gracias, Juan Daniel. Le doy la palabra a David Ortiz, que está levantando la mano. Sí, gracias Lorena y gracias Juan Daniel por la presentación. Creo que ha dado elementos muy interesantes y que además vamos a poder usar durante toda la semana en los debates, foros y discusiones que vamos a tener durante la Semana de la Economía. Yo tenía una pregunta muy puntual y era, pues me quedó sonando mucho, si entendí bien, que la tasa de participación en el caso de las mujeres se redujo más que en el caso de los hombres durante la pandemia. Y mi pregunta es si ustedes tendrían desde el DANE alguna información para ver o para corroborar o para explorar una hipótesis pues, que me asaltó durante la presentación, y es que tal vez, pues por un lado, bueno, la pandemia significó un choque para el mercado laboral, pero también de un momento a otro aumentó las necesidades de cuidado dentro de los hogares. Los niños tomando clase en los colegios, las personas de cierta edad pues que había que cuidarlas, bueno, multiplicó las tareas, eso es algo que todos hemos vivido, las tareas del hogar y específicamente esas tareas de cuidado. Entonces, no sé si uno tenga elementos para decir que todos esos elementos hicieron que esa decisión que toman los hogares internamente de quién se va a trabajar, quién se queda, de alguna manera estuvo o generó que, pues, que las mujeres más que proporcionalmente decidieran quedarse en la casa o por lo menos no salir a buscar trabajo activamente, pues en vista de que primero el mercado laboral estaba las actividades donde tradicionalmente, donde están sobre representadas, pues estaban más afectadas, pero también pues porque había mucho que hacer en el hogar. No sé si, no sé si ustedes tengan alguna información para, pues, para ver esa hipótesis. Claro que sí. Me parece súper chévere la pregunta que tú planteas. Déjame 2 segundos, yo voy y les muestro un avance que tuvimos la oportunidad de proyectar hacia finales del mes de marzo y muestra efectivamente cómo de forma significativa, perdón, ya abrió. Dos segundos. Acá está. Acá la tenemos. Miren lo que hizo la pandemia en primer lugar. No más para el periodo septiembre-diciembre de 2020, gracias a que estamos ya desarrollando la encuesta nacional de uso del tiempo. Miren cómo frente al tiempo de trabajo destinado al cuidado doméstico, a los oficios del hogar, que se denomina el trabajo no remunerado, no más la pandemia llevó a que las mujeres estuvieran trabajando 1 hora y 10 minutos más que lo que destinaban para el mismo periodo de tiempo en 2016. Es decir, mientras en 2016 una mujer en promedio destinaba 6 horas y 50 minutos al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, ahorita dedica 8 horas. Mientras tanto, el hombre, que antes dedicaba 3 horas, 13 minutos al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, ahora dedica solo 3 horas, 7 minutos. Entonces, fundamentalmente, cuando ustedes ven en las diferentes actividades que se generan para el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, pues claro, son las mujeres, miren nomás, apoyo a personas del hogar, pues por ejemplo,
ayudar a los hijos menores a hacer las tareas. Miren cómo las mujeres pasaron de destinar 1 hora en promedio al día a ayudar a sus hijos a hacer las tareas a dedicar 2 horas al día. Miren cómo las mujeres, muchas de ellas incluso trabajando, incrementaron su tiempo de cuidado pasivo, ¿sí? Es decir, que mientras están en la reunión en Zoom, mientras están en esta conversación, están pendientes de sus hijos jugando o haciendo las tareas en el salón de juegos. Pasó de 6 horas a casi 10 horas. Entonces, efectivamente, la pandemia en ese momento, que todavía ya estábamos fuera del confinamiento, lo que trajo fue un elemento supremamente estructural y por eso me parece muy valiosa tu pregunta y es algo que no se nos puede olvidar. Es que en Colombia, por más de que todos nosotros seamos afortunados, la mayoría, y tengamos la posibilidad de contar con el apoyo del servicio doméstico para las tareas de cuidado y de oficios del hogar en nuestras casas, eso solo representa el 5% de los hogares del país, ¿sí? Y ese 5% de los hogares del país, en el marco de la pandemia, vio reducido el acceso al servicio doméstico en 4 puntos porcentuales, es decir, solo quedó un 1% de los hogares teniendo acceso a la tercerización del servicio doméstico. Y eso va a prevalecer en el tiempo. ¿Por qué? Porque frente al choque de ingresos que generó la distorsión sobre el mercado laboral de la pandemia, pues rápidamente los hogares lo que primero reacomodan y dicen, bueno, si en los 6 meses de confinamiento pudimos entre nosotros mantener la casa, lo seguimos haciendo. Pero eso rápidamente muestra unas inequidades muy fuertes en contra de las mujeres que van a tener que asumir más tiempo, incluso en paralelo, si por ejemplo tienen una actividad que sea teletrabajable, van a tener una pobreza de tiempo muchísimo más alta que la de los hombres, precisamente porque detrás de todo eso está ese estereotipo de género que les mencionaba, y es que el 70% de la población colombiana todavía cree que las mujeres son más eficientes haciendo oficio que los hombres en el hogar. Entonces sí va a tener unos efectos bien importantes. Y es ahí donde una de las hipótesis que no pude cerrar en esta presentación y que seguramente amerita una conversación a fondo es si no entendemos las brechas que existen dentro de la población por fuera de la fuerza laboral, va a ser imposible que nosotros podamos resolver estos problemas de mercado laboral. Y lo fundamental que les quiero mostrar, que lo tengo en esta diapositiva de la presentación que habíamos preparado para el día de hoy, es lo injusto que es esta situación, perdón, y con eso cierro mi intervención frente a esta pregunta, lo injusto que es esta situación que enfrenta la población por fuera de la fuerza laboral según rango de edad, ¿sí? Recordemos que la población por fuera de la fuerza laboral son las personas que no están trabajando, bien sea porque están estudiando, porque están dedicadas a oficios del hogar o están viviendo de una renta o son personas que están en situación de discapacidad. ¿Listo? Miren, esta población entre 10 y 13 años, miren a la izquierda los hombres y las mujeres. Gracias a Dios, 95% de mujeres está estudiando. 94.4% de mujeres por fuera de la fuerza laboral que tienen entre 10 y 13 años, perdón, 94.4% de hombres entre 10 y 13 años está estudiando. Vamos al siguiente rango de edad que se empieza a pegar a la universidad, entre 14 y 28 años. Mientras de las personas que están por fuera de la fuerza laboral, 3/4 partes de los hombres entre 14 y 28 años están estudiando. Caemos rápidamente a que solo la mitad de las mujeres entre 14 y 28 años por fuera de la fuerza laboral está estudiando, ¿sí? Y con todo eso,
las mujeres son mayoría en la participación en el sistema de educación superior. Entonces, definitivamente la distribución inequitativa desde la perspectiva sexual del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado genera una barrera enormemente nociva para la participación de la mujer en el mercado laboral, porque miren lo injusto que es que no más, ya cuando tengo entre 14 y 28 años, si soy hombre, tengo 3/4 partes de probabilidad de estar estudiando, mientras que si soy mujer, solo tengo una probabilidad del 50% de estar estudiando. Ese para mí es el mensaje más doloroso de esta situación, porque resolver todos estos elementos que trae la pandemia, pues algunos lo llaman, obviamente yo no, como oficina estadística no estoy llamado a mencionarlo de esa forma, pero es redefinir el contrato social. No podemos seguir pensando en una sociedad en que entre 14 y 28 años las mujeres tienen 25 puntos porcentuales de probabilidad de menos de estar estudiando que los hombres, simplemente porque todavía creemos que las mujeres son más eficaces haciendo oficio y lavando la ropa y los platos al interior del hogar. Es tremendamente inequitativo para nuestra sociedad. Entonces, no solo tenemos unos efectos sociales o culturales, sino que también tenemos unos efectos económicos que son los que estamos viendo en este momento de la pandemia. Gracias, Juan Daniel. Le doy la palabra a Angie Kulma. Bueno, igual primero que todo, pues muchas gracias por la conferencia, la verdad fue muy, muy interesante, cosas que no habíamos visto desde esta perspectiva, digamos, cuando leemos estos datos vemos otras cosas y como tú bien lo decías, a veces nos faltan analizarlo de cierta manera. Quiero hacerte esta pregunta, o sea, tengo varias, pero te voy a hacer esta inicialmente porque va en línea con lo que veníamos hablando y es que mientras respondías la pregunta del profesor David Ortiz, me quedé pensando con el tema de la formalización del trabajo virtual. Entonces, me preguntaba si tú crees que con la formalización del trabajo virtual, estas mismas efectos que estabas mencionando se pueden profundizar más y ese sector de los servicios domésticos, de las mujeres que prestan servicios domésticos, pues va a tener unos efectos todavía más, digamos, en mayor proporción de personas desempleadas que se asignen como a estas tareas. Y pues si no se recuperaría, no sé, pronto si se te ocurriera como en alguna otra, o como hacia dónde se desplazaría esta población. Es una súper interesante tu pregunta, Angie. Y es el desafío más importante que creo yo que tenemos como sociedad. Es decir, si sabemos que el león se comió a las presas débiles, es decir, que perdimos una buena parte de la población ocupada más vulnerable porque es la menos con la que cuenta con menores niveles de plasticidad por su bajo nivel de formación de capital humano, pues la única forma que nosotros podemos establecer de ser equitativos o de ser solidarios con esas personas es pensando rápidamente en cuáles son esas nuevas áreas de desempeño laboral o esas nuevas áreas productivas o de conocimiento que le van a dar oportunidades a estas personas y poder rápidamente reacondicionar el sistema de formación para el trabajo. En eso Mauricio Olivera ha insistido muchísimo en ese tema, que hay que fortalecer el tema de formación del trabajo, pero también una formación para el trabajo mucho más versátil, ¿no? Que esté orientada en el desarrollo de competencias y no tanto de saberes expresos, sino de competencias que le puedan permitir, ¿por qué no, por ejemplo, a una persona que rápidamente toda su vida ha estado dedicada al empleo doméstico, que pueda empezar a ser auxiliar en la prestación de servicios de salud o que pueda empezar a desarrollar otras actividades que le permitan ejercer su trayectoria profesional y ser activa desde la perspectiva laboral. Pero tienes toda la razón, uno de los desafíos más importantes que nos llevan a pensar en este momento para mí, ahí sí con toda la honestidad de este espacio académico en el que estamos, es que no solo es con empleos que se va a solucionar este tema,
se requiere una reflexión de fondo sobre el sistema de formación que requiere el país y que necesita el país, y que sobre todo que vaya a permitir un balance entre formación para el conocimiento, formación para el trabajo, formación para la innovación, ¿sí? Y que le dé a todos esa oportunidad que hace falta en el país, y es que haya gente que pueda sentirse feliz y realizada con una trayectoria técnica, por ejemplo. No podemos negar que todos tenemos el estigma. Me pasa a mí en las entrevistas laborales acá en el DANE, que varias personas me dicen, no, yo soy técnico en sistemas. Yo, genial, pero no, tranquilo, no se preocupe que yo ya pronto voy a tener el título profesional. Pues yo le digo, pero ¿para qué si yo lo que necesito es un técnico en sistemas? ¿Sí? Entonces, hay también unas reflexiones muy importantes que desde la universidad se tienen que liderar sobre cuál es esa nueva estructura de formación que requerimos como sociedad, y sobre todo que nos lleve, como lo mencionábamos en otro espacio que teníamos con rectores y vicerrectores de universidades privadas, a pensar en ese concepto que todavía vemos muy abstracto, que es el de formación para la vida, ¿sí? A mí me sacan de director de DANE y yo necesito empezar a ver qué otras cosas voy a aprender para poder reactivarme, por ejemplo, en el mercado académico, en mi posición de profesor, porque perdí la elasticidad de la investigación durante 3 años que llevo por fuera de la investigación y la docencia. Entonces necesito reacondicionarme. Qué bueno que uno pudiera encontrar esquemas o trayectorias de formación mucho más flexibles que respondieran a las necesidades particulares de las personas en el mercado laboral. Pero es un desafío bien importante el que tú planteas. Ya para ir cerrando, vamos con las 2 últimas preguntas. Pablo en el chat y se prepara Samantha y ya cerramos con estas intervenciones. Pablo pregunta, ¿se espera que la participación laboral de las mujeres vuelva a disminuir ahora que los colegios van a volver a cerrar? ¿Esto en la medida en que culturalmente son las llamadas a cuidar los hijos? ¿Se podría estimar ese impacto sobre la participación laboral de las mujeres? Buen punto. Miremoslo para poder responder de forma precisa. Miremos, ustedes se acuerdan, ¿no? Para todos fue noticia que los cierres de enero, que mejor dicho, que tragedia. ¿Sí? Miren lo que pasó en el mercado laboral en enero de 2021, precisamente asociado con esos cierres. Y voy a la presentación que quiero mostrarles sobre el tema del mercado laboral. Espérenme, tengo 20.000 cosas abiertas. 2 segundos para poder, que la cifra seguramente nos va a ayudar a ser muy concretos en la respuesta. Listo, ya. Vamos a compartir mercado laboral en enero. Entonces, ustedes ven los elementos de la presentación que nosotros tenemos de mercado laboral, para que ustedes lo sepan, no se queden con la de la rueda de prensa, siempre publicamos, esa es lo que nos llamamos la versión extendida. Cuando nosotros vamos a la extendida, ¿sí? Y en enero de 2021, le preguntamos, miren, esa es la población inactiva, nuevamente, población que estuvo por fuera de la fuerza laboral, según el motivo o razón principal por la que dejó el último trabajo. ¿Sí? Miren cómo, en este caso, estamos viendo que, perdón, $2.430.000 mujeres frente a 2.363.000 mujeres en enero del 2020. Dijeron que habían dejado su último trabajo por dedicarse a responsabilidades familiares. ¿Sí? Y ese incremento en enero del 2021 de tener 2.430.000 mujeres de las 6 que se encuentran en situación de inactividad, y de las cuales casi
80.000 de 828.000, es decir, el 10% del incremento de población inactiva que trabajó alguna vez, dice que lo dejó de trabajar precisamente por dedicarse a responsabilidades familiares. Pues en efecto muestra que en este país sí es una realidad que frente a las dificultades de la continuidad presencial del sistema educativo, las mujeres, muchas de ellas, deben salir de trabajar para dedicarse al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y eso sucede aún más en la medida en que nosotros somos conscientes que estas mujeres están enfrentando también unas brechas salariales y unas actividades económicas menos protegidas, llamemos, por la resiliencia de la actividad económica, y por eso sí es de esperarse que la suspensión del retorno a la presencialidad con alternancia pues pueda afectar algunas decisiones para muchas mujeres que ya estaban trabajando, que seguramente van a tener que dejar de trabajar. Un elemento que vamos a estar viendo nuevamente para que nos familiaricemos con la dinámica del DANE hacia finales de mayo de este año, cuando publiquemos los resultados de lo que pasó en abril, ¿sí? Y ese rezago de 30 días, para que ustedes lo sepan, no es pereza, sino que nosotros tenemos que cerrar base hasta el día 10 o 12 del mes siguiente, porque nosotros hacemos preguntas sobre la semana anterior. Entonces nosotros necesitamos cerrar el mes rezagados y por consiguiente tenemos este rezago de publicación de los resultados. Pero sí, cuenten con eso que puede haber un efecto importante. Y cerramos con la pregunta de Samantha. Adelante, Samantha. Buenas tardes a todos, cordial saludo. Mi nombre real es Patricia Guerrero, mi cuenta la tengo como Samantha. Doctor, yo quería preguntarle, en términos coloquiales, dicen las personas que piensan en reinventarse. Muchas mujeres en esta situación de vulnerabilidad han optado la opción de reinventarse. Desde el DANE, ¿qué piensa usted de abrir posibilidades o puertas a aquellas personas que se quieren reinventar, utilizando estos medios virtuales para estudiar y tratar de buscar un empleo diferente al que venían ejerciendo? ¿Qué opciones se han visto ahorita? ¿Será que se ha visto más por lo de la pandemia? ¿Ha obligado a las mujeres a tener que reinventarse realmente porque antes estaban en una zona de confort? Doctor, ¿usted qué piensa? Bueno, muchas gracias por tu pregunta y sí me parece importante. Yo no difiero de lo que tú planteas. Yo no considero que las mujeres estuvieran en una zona de confort. ¿Sí? Yo ya públicamente en mi vida como director del DANE me declaré oficialmente feminista. Y yo creo que nunca he estado en una situación de confort. Creo que las brechas son supremamente crueles en contra de la participación de las mujeres en la vida económica, social y política del país. Pero yo sí creo que la reflexión que está motivando la pandemia un poco va en línea con lo que tú planteas, y es, venga, ¿qué pasa si aceleramos el cierre de la brecha digital? ¿Y qué pasa si masificamos el acceso a la tecnología? ¿Sí? En un país, nuevamente, en el que quiero ser un poco crudo, y es, todavía la gente usa Internet, es para Facebook, Instagram y chatear. No más. Así es. Así no es. más. Lo está demostrado porque las encuestas nuestras lo demuestran, las encuestas de los usuarios de los centros comunitarios de Internet lo demuestran, que todo el mundo usa Internet es para chatear, Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces, un país en el que se pueda cerrar rápidamente la brecha digital, pero al mismo tiempo, esta situación de pandemia nos desafíe a que el Internet, más allá de hackear las intervenciones y hacer dibujitos o de averiguar qué está pasando con los influencers, pueda ser una oportunidad de mejorar la frontera de conocimiento, de adquirir nuevas competencias,
pues puede ser una oportunidad para tener un atajo y buscar esas competencias o esas nuevas particularidades o esos nuevos requerimientos en materia de formación para el conocimiento, para la innovación o para el trabajo que se requieren en el país. Pero eso requiere también, aprovechando que estamos en un escenario universitario, que la universidad reflexione en el cómo, ¿sí? Porque ustedes son los que están pensados desde el punto de vista del orden social a conocer mejor cómo le llega más rápido la tecnología a los jóvenes o cómo le llega más rápido la tecnología a una dinámica de aprendizaje. Y por consiguiente se necesita una gran alineación de política pública para permitir acceso a la tecnología, pero al mismo tiempo de generación de contenidos y de plataformas que le faciliten a personas que no son nativos digitales a sentirse cómodos de aprender a través de esas plataformas y, por qué no, redefinir sus trayectorias profesionales gracias a estos tipos de formación. Yo creo que en este escenario ha sido muchísimo más prolífico o mucho más probable que las mujeres se enteren de que no están solas frente a las vulnerabilidades que están planteando. Es decir, cuando las mujeres ven un titular de que la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado en el país incrementó para todas las mujeres, yo creo que también se genera un espíritu de solidaridad, de decir, pues no soy la única que está viviendo esta situación, miremos cómo unirnos y miremos cómo hacer propuestas para también contribuir a este cierre de brechas. Entonces yo creo que sí es una oportunidad para generar nuevas dinámicas y sobre todo nuevos escenarios de acción colectiva que permitan también desde la cooperación y desde la acción colectiva resolver esas brechas tan importantes que estamos viendo en el país. Así es. Gracias. Gracias, Patricia, por la pregunta y Juan Daniel por este espacio. Con esta intervención ya cerramos esta conferencia inaugural. Muchísimas gracias. Qué mejor forma de iniciar la Semana de la Economía que hablando sobre las brechas socioeconómicas en el país, sobre todo con esta perspectiva de género que es un abrebocas para el panel de expertos que también vamos a tener mañana. Antes de que se vayan y terminemos por hoy, quiero invitarles y contarles qué eventos vamos a tener preparados en la agenda para mañana. Lo primero que quiero contarles es que pueden ingresar a través del mismo link por el que entraron a la conferencia de hoy, que lo estoy dejando en este momento en el chat. A partir de las 10 de la mañana vamos a tener dos paneles simultáneamente. El primero sobre desafíos y oportunidades para la superación de las brechas de género en Colombia de 10 a 12, con la moderación de Tatiana Helves, docente de la Universidad Externado, y con la participación de las panelistas Ana María Trivín, que es especialista en políticas públicas del Programa para Naciones Unidas para el Desarrollo, Paola García, que es miembro de la Mesa de Economía Feminista, Claribet Palacios, presidenta actual del sindicato Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, y Andrea González, que es directora ejecutiva de Nuestro Flow. A la misma hora tendremos un panel sobre brechas territoriales y rurales, donde la moderación va a estar a cargo de Andrés García, docente e investigador de nuestra facultad, con la participación de Ángela Penagos, directora de la Iniciativa Agroalimentaria de la Universidad de los Andes, Irene Vélez, que es profesora titular de la Universidad del Valle, Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia para la Renovación del Territorio, y Carlos Córdoba, director para Colombia del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. En ese sentido, los invitamos a consultar ese link y mañana desde las 10 de la mañana nos vemos a través de la zona digital externadista. Muchísimas gracias, Juan Daniel, por acompañarnos en esta inauguración de la Semana de la Economía, decano, a todo el equipo administrativo, estudiantes y profesores que se quedaron hasta esta hora en el inicio de la Semana de la Economía. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias y felicitaciones, que estén muy bien. Mil gracias. Gracias. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.